Seguidamente vamos a presentar a la doctora Nuria González Romero. Ella es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. Brevemente leeré su hoja de vida. Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Maestría en Administración de Justicia en la Universidad Real de Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia. Diplomado en Educación Superior por Competencias, Universidad Mayor de San Simón. Experiencia profesional. Es magistrada electa por el Departamento de Cochabamba al Tribunal Supremo de Justicia de abril del 2024. Fiscal departamental de Cochabamba de diciembre de 2020 a marzo de 2024. Es directora de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal. Juez técnico del Tribunal de Sentencia de la Capital número 2 de la capital Cochabamba y juez de instrucción penal cautelar y liquidador número 5. Es docente en universidades privadas, públicas y privadas. Adelante, doctora Nuria, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy complacida y honrada de poder compartir estos minutos con ustedes, y luego de la que me antecedió Roxana con la información, estamos más que contentos con dialogar de problemáticas tan profundas y tan importantes que vivimos y sopesamos como juezas y magistradas en Iberoamérica y particularmente como seres humanos. En ese sentido, me permito yo poner en consideración de ustedes las buenas prácticas que, a partir de las limitaciones que regularmente vivimos, tanto como sociedad civil y particularmente como autoridades, tenemos que sopesar cada día, toda vez de que un caso que queda absuelto porque no se esclareció definitivamente quién pudo ser, más allá de la duda razonable, el autor o autores de un hecho delictivo, cuando sabemos que hay una víctima y cuando sabemos que se han conculcado y violentado sus bienes jurídicos protegidos y sus derechos humanos, es una frustración para cualquier juzgador. Entendemos que en el marco de la debida diligencia que ya se apuntaba y que tenemos necesidad de profundizar no solo en la construcción, en la argumentación jurídica de nuestras resoluciones para dar fin a los casos concretos y poder respirar con el ánimo de que se está haciendo justicia y se está avanzando. También tenemos este tipo de circunstancias en las cuales no podemos sobrepasar lo que es el debido proceso y lo que son también en el equilibrio la presunción de inocencia y los derechos del propio acusado sometido a juicio. En esa medida, nosotros como Tribunal Supremo de Justicia, en alianza con otras instituciones, guiados por los principios de la debida diligencia, se han generado sinergias institucionales que tengan el propósito de materializar un acceso a la justicia real, así como también brindar una respuesta efectiva. Entendemos que tenemos muchos escollos y que este trabajo no es sencillo de hacerlo, mas sin embargo no queremos minimizar ni pasar por alto los esfuerzos que se hacen en mi país y con seguridad que se lo hacen también en otros países de Iberoamérica. Decir también, además de lo ya expresado por mis colegas de la manera más elocuente en sus intervenciones, lo que ha constituido el cambio paradigmático de la anterior Constitución Política del Estado y la actual, que tiene muchos elementos que han sido colectados del avance de lo que constituye el derecho internacional y de las convenciones, y que además se han fortalecido de una manera muy rica en la actual Constitución Política del Estado.
donde nosotros también verificamos la necesidad que de esta constitución sea una constitución que vaya más allá de lo formal, sino que se extienda en la materialización de los derechos, además de las complejidades en la igualdad sustantiva que también abordaba Rodrigo esta mañana y los criterios de igualdad que debemos manejar en la administración de justicia. Particularmente el Estado boliviano ha recibido recomendaciones como el caso MZ, en la cual se ha llegado a un acuerdo amistoso donde el Estado se ha comprometido, entre otras cosas, a poder trabajar en lo que es la construcción en las herramientas necesarias para los juzgadores y todos los operadores de justicia de lo que es la perspectiva de género. En esa lógica se ha estado brindando la capacitación a los operadores de justicia y también se ha ido extendiendo a otros miembros de lo que es la atención esencial cuando acaece un hecho delictivo o un hecho de violencia contra la mujer que tiene que ser investigado, sancionado y por supuesto también generar la protección adecuada a la víctima. En ese sentido, también hacemos nosotros conocer que a partir de la ley 348, que es una ley emblemática, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que está consagrada en la segunda parte del artículo 15 de la Constitución Política actual boliviana, tenemos nosotros pareciera un boomerang, porque ya veníamos hablando de la violencia contra la mujer, a visibilizar en una magnitud más concreta cuáles son los índices de violencia que vive la mujer en el Estado boliviano. Tenemos nosotros, de acuerdo al último censo que se ha realizado y se han conocido hace un par de semanas, que estamos alrededor de 12 millones de habitantes, de los cuales me permito dar el siguiente dato. Son 178.388 causas de hechos delictivos oficialmente reportados en Bolivia del 1 de enero al día de hoy, de los cuales debemos decir que 76.739 causas corresponden a delitos en razón de género, constituyendo el 46% de la criminalidad de Bolivia, lo que supera a lo que tradicionalmente se conocía en los datos respecto a los delitos delitos contra la propiedad, contra la integridad personal, que eran los más cotidianos y corrientes. Vemos cómo a partir de esta norma que categoriza los delitos y que los pone en función de persecución de oficio, se establece de manera innegable que hay mucho trabajo que realizar. Los índices de feminicidio a la fecha, tenemos 64 muertes violentas de mujeres y en su 90% por parejas o exparejas, convivientes o enamorados, y 24 casos de infanticidio. Debo decirles también que en función a ello es que se ha construido a partir de las lógicas de manejo de lo que es la prevención hacia la visibilización de los ciudadanos, de cuál es de la respuesta que da el sistema y particularmente el órgano judicial a los casos de violencia de género, la realización de acuerdos interinstitucionales que nos permiten manejar en esa lógica la posibilidad de tener mejores condiciones para la realización de una investigación que vea a las mujeres no como un portador o un objeto de investigación que va a traer una información al caso. Lamentablemente, la mirada patriarcal y androcéntrica, y particularmente la investigación que se realizaba de hechos de violencia que aún no eran catalogados como tal, por ejemplo, en un caso de violación que tenía que iniciarse por denuncia necesariamente de la víctima, no era una investigación de oficio y peor aún, todavía tenemos el delito de estupro, donde tenía que realizarse la investigación y establecerse un elemento importante como el consentimiento para el acceso carnal del adolescente. Se presumía que existía un consentimiento, lo que llevaba también a generar
varios hechos que constituían inclusive de carácter incestuoso, cuando eran los propios familiares que vulneraban los derechos de la libertad y de la indemnidad sexual de las adolescentes en sus propios domicilios, en los lugares y espacios que deberían ser más seguros. Por aquello también tenemos nosotros como uno de los últimos referentes el caso de Angulo Lozada contra Bolivia, donde también justamente hace mención a la necesidad de no suponer ni exigir como parte del ilícito el consentimiento de la víctima adolescente en las violaciones que pudieran tener ese carácter incestuoso del que les comentaba, y la necesidad de realizar una revisión cuidadosa respecto a las circunstancias y a las condiciones de asimetría en la que se podría encontrar esta mujer. Es decir, la mirada definitivamente debe partir desde los ojos de las víctimas y no así desde el sistema y la necesidad de tener un expediente con un número asignado donde existe o no existe declaración y tener a nuestras víctimas peregrinando en todas las oficinas desde que se promueve la denuncia, desde que asume conocimiento su defensor, el fiscal o ministerio público y posteriormente ante los jueces. Cuando esa víctima viene agotada de haber contado su relato y una jueza o juez sin un criterio de humanidad, no de perspectiva, de humanidad, no advierte la credibilidad de esa víctima porque sencillamente ya lo ha contado tanto y que se llega al extremo de reprochar que por qué no llora, que por qué no le duele, que por qué no vive el trauma. Este tipo de razonamientos son los que nos han conmovido y deberíamos conmovernos no solo como autoridades, sino como seres humanos, con la empatía y con la mirada necesaria desde donde siempre debimos partir, desde la mirada de la víctima. En esa medida, en estos hilos de humanidad, teje la necesidad de construir redes entre las instituciones y generar esos mecanismos y esas sinergias de actuar con la debida diligencia a partir desde la promoción de la denuncia, la prevención, paralela y conjuntamente la protección inmediata para realizar la investigación, el juzgamiento, la sanción y, por supuesto, la reparación integral del daño. Por lo cual, nosotros tenemos un consejo de lucha contra la violencia y a partir de ello las instituciones desde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el SLIM, que son los espacios municipales de asesoramiento a las mujeres, también tenemos por supuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que en la cadena de atención realizan el abordaje a las mujeres. Y hemos generado mecanismos de atención integral, es decir, que la mujer no se extravíe, nuestra víctima, buscando dónde se encuentra cada oficina y volver a contar su relato, tratando de llegar a esos estándares internacionales de una entrevista o declaración única del trabajo en una cámara GESEL en los lugares que pudieran existir. Y así también de activar los mecanismos tanto de investigación como de juzgamiento de carácter prioritario cuando se tratan de estos hechos extremos de violencia, anotábamos los feminicidios y de violación infante, niño, niña, adolescente. De modo que exista una respuesta que vaya acorde al grado de responsabilidad que tiene el Estado y sumado a ello también ya ir paralelamente con los mecanismos de protección, a lo cual hemos sumado en los esfuerzos a la sociedad civil, no solo por ese escrutinio en el marco de la transparencia que el Estado debe prodigar, sino particularmente porque esas instituciones nos permiten conocer a las víctimas desde su mirada y desde el otro lado del mesón, como
como lo decimos coloquialmente. Tenemos nosotros trabajando en centros integrales donde se reúnen todas las autoridades periódicamente y donde las promotoras comunitarias resultan ser mujeres que han superado la violencia y que actualmente están dando información y contención a las víctimas que llegan a determinados puntos, que es en mi ciudad, en Cochabamba, donde hemos ido promoviendo este tipo de actividades. Decirles también que con mucho aprecio a esas instituciones que nos acompañan en ese paso a paso y que nos transmiten las dificultades de las víctimas, además de la perspectiva de género académica que se realiza en la Escuela de Jueces del Estado, en la Escuela de Fiscales del Estado y en las otras instituciones. También estamos nosotros haciendo las réplicas y construyendo nuestras rutas de atención en cohesión entre los actores estatales y también los actores de la sociedad civil, lo que nos permite a nosotros verificar también los ajustes necesarios a partir de los estándares de aplicación más altos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para poder dar de algún modo esa respuesta a esas vidas desesperadas y no tener que cargar en la frustración de nuestras espaldas de que ayer denunció y hoy la encontramos en un hecho extremo de discriminación hacia las mujeres, de feminicidio. Esa es la pena con la que lamentablemente tenemos que lidiar, pero estamos extremando esfuerzos, repito, en Bolivia, en Cochabamba, desde diferentes puntos, para poder tener una justicia y particularmente una justicia penal en lo que concierne a los delitos en razón de género, que sea más humana, que sea más digna para las mujeres y particularmente mirar desde sus ojos la necesidad de que el hecho no quede en la impunidad y permitirnos con la empatía suficiente acompañar esos pasos tan difíciles que se tienen que dar al interior de un proceso penal hasta su conclusión. Me hubiera gustado compartir muchos más criterios, pero por supuesto el tiempo está justamente por agotarse. Simplemente instar a la necesidad que además de construir en lo normativo, que es hermoso y apasionante, donde nosotros damos los mensajes, donde nosotros ponemos los puntos sobre las íes de quién falló y quién determinó un mal acto en ese andamiaje del Estado de un acceso a la justicia, y estamos lindando entre la impunidad que puede surgir y las recomendaciones, y en ese acceso a la justicia también darnos ese chance de poder construir con la sociedad y desde la sociedad unos sistemas más humanos, más empáticos y que definitivamente acompañen y protejan a nuestras víctimas. Muchísimas gracias.